La unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad. Catequesis número 8 del 7 de noviembre de 1979. La unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad. Las palabras del libro del Génesis, no está bien que el hombre esté solo, Génesis 2:18, son casi un preludio al relato de la creación de la mujer. Junto a este relato, el sentido de la soledad originaria entra a formar parte del significado de la unidad originaria, cuyo punto clave parecen ser precisamente las palabras de Génesis 2:24, a las que se remite Cristo en su diálogo con los fariseos. Dice así, Mateo 19:5: El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si Cristo, refiriéndose al principio, cita estas palabras, nos conviene precisar el significado de esta unidad originaria, que hunde sus raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y hembra. Siguiendo el texto yavista, en el cual la creación de la mujer ha sido descrita por separado, en Génesis 2, versículo 21-22, debemos tener ante los ojos al mismo tiempo aquella imagen de Dios del primer relato de la creación. El segundo relato conserva en el lenguaje y en el estilo todas las características del texto yavista. El modo de narrar concuerda con el modo de pensar y de expresarse de la época a la que el texto pertenece. Se puede decir, siguiendo la filosofía contemporánea de la religión y del lenguaje, que se trata de un lenguaje mítico. Efectivamente, en este caso el término mito no designa un contenido fabuloso, sino simplemente un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Sin ninguna dificultad descubrimos bajo el primer estrato de la antigua narración un contenido verdaderamente admirable, por lo que se refiere a las cualidades y a la condensación de verdades que en él se contienen. A esto hay que añadir que el segundo relato de la creación del hombre conserva hasta cierto punto una forma de diálogo entre el hombre y Dios creador. Y esto se manifiesta sobre todo en esa etapa en la que el hombre, Adán, es definitivamente creado como varón y hembra, Ish, Ishaj. Sobre esto, recibimos la primera nota en esta catequesis que nos dice que el término hebraico Adam expresa el concepto colectivo de la especie humana, es decir, el hombre, que representa la humanidad. La Biblia define el individuo usando la expresión hijo del hombre, Ben Hadam. La contraposición Ish, Ishaj, subraya la diversidad sexual, como en griego aner, gine. Después de la creación de la mujer, el texto bíblico sigue llamando el primer hombre Adam, con el artículo definido, expresando así su corporate personality, en cuanto ha llegado a ser padre de la humanidad, su progenitor y representante, así como después Abraham será reconocido como padre de los creyentes, y a Jacob se le identificará con Israel, pueblo elegido. Retomemos la catequesis. Decíamos que a esto hay que añadir que el segundo relato de la creación del hombre conserva hasta cierto punto una forma de diálogo entre el hombre y Dios creador, que esto se manifiesta sobre todo en esta etapa en la que el hombre, Adán, es definitivamente creado como varón y hembra, Ish, Ishaj.
La creación se realiza casi simultáneamente en dos dimensiones. La acción de Dios Yahvé, que crea, se desarrolla en correlación al proceso de la conciencia humana. El relato del capítulo 1 del Génesis no conoce el problema de la soledad originaria del hombre. El hombre, en efecto, desde el principio es varón y hembra. En cambio, el texto yavista del capítulo 2 nos autoriza en cierto modo a pensar, en primer lugar, solamente en el hombre, en cuanto, mediante el cuerpo, pertenece al mundo visible, pero sobrepasándolo, después nos lleva a pensar en el mismo hombre, pero a través de la duplicidad del sexo. La corporeidad y la sexualidad no se identifican completamente. Si bien el cuerpo humano, en su normal constitución, lleva en sí los signos del sexo y es por su naturaleza masculino o femenino. Sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo pertenece a la estructura del sujeto personal más profundamente que el hecho de que él también sea una constitución somática varón o hembra. Por eso el significado de la soledad originaria, que puede ser referido simplemente al hombre, es sustancialmente anterior al significado de la unidad originaria. Esta última, en efecto, se basa sobre la masculinidad y la feminidad, casi como sobre dos diferentes encarnaciones, es decir, sobre dos modos de ser cuerpo, del mismo ser humano, creado a imagen de Dios, como lo encontramos en Génesis 1:27. Así pues, Dios Yahvé dice: no es bueno que el hombre esté solo, quiero hacerle una ayuda similar a él. Lo vemos en Génesis 2:18. Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad, Génesis 2:20. A continuación leemos: entonces el Señor Dios hizo descender un sopor sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y su lugar lo cerró con carne. Con la costilla que había quitado al hombre, el Señor Dios formó una mujer. Génesis 2:21-22. Tomando en consideración la especificidad del lenguaje, es necesario ante todo reconocer que da mucho que pensar aquel sopor genesíaco, en el que se sumerge el hombre por obra de Dios Yahvé, en preparación del nuevo acto creador, en el trasfondo de la mentalidad contemporánea, habituada por vía del análisis del subconsciente a vincular contenidos sexuales al mundo del sueño. Aquel sopor puede suscitar una asociación particular. Hablemos en la segunda observación sobre el sopor de Adán. Nos dice: el sopor de Adán, en hebraico, tardemah, es un sueño profundo, en latín sopor, en inglés sleep, en el que el hombre cae, quedando sin conocimiento o sueños. La Biblia tiene otro término para definir el sueño: alom. Lo podemos confrontar en Génesis 15:12 o en el primer libro de Samuel 26:12. Freud examina, sin embargo, el contenido de los sueños. Latín, somnium. Inglés, dream. Los cuales, formándose con elementos psíquicos reprimidos en el subconsciente, permiten, según él, hacer emerger los contenidos inconscientes, que serían, en último análisis, siempre sexuales. Obviamente esta idea es absolutamente extraña al autor bíblico. En la teología del autor yavista, el sopor en el que Dios hizo caer el primer hombre subraya la exclusividad de la acción de Dios
en la obra de la creación de la mujer. El hombre no tenía en esta ninguna participación consciente. Dios se sirve de su costilla solamente para acentuar la común naturaleza del hombre y de la mujer. Retomando la catequesis, decíamos que en el trasfondo de la mentalidad contemporánea, habituada a vincular contenidos sexuales al mundo del sueño, aquel sopor puede suscitar una asociación particular. No obstante, el relato bíblico parece ir más allá de la dimensión del subconsciente humano. Si además se admite una diversidad significativa de vocabulario, se puede concluir que el hombre, Adán, cae en aquel sopor para despertarse varón y hembra. En efecto, por primera vez en Génesis 2:23 nos encontramos con la distinción Ish y Shach. Quizás, por tanto, la analogía del sueño indica aquí no tanto un pasar de la conciencia a la subconsciencia, cuanto una específica vuelta al no ser. El sueño tiene en sí un componente de aniquilamiento de la existencia consciente del hombre, o sea, al momento que antecede a la creación, para que desde él, por la iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda volver a emerger en su doble unidad de varón y hembra. Tercera nota que nos dice: sopor, tardemash, es el término que aparece en la Sagrada Escritura cuando durante el sueño o directamente después de este deben suceder acontecimientos extraordinarios. Lo podemos confrontar en Génesis 15:12, en el primer libro de Samuel 26:12, en Isaías 29:10, en Job 4:13 y Job 33:17. Los 70 traducen tardemash por éxtasis, un éxtasis. En el Pentateuco, tardemash aparece una vez más en un contexto misterioso. Abraham, mandado por Dios, ha preparado un sacrificio de animales, desechando las aves rapaces. Al ponerse el sol, un sopor cayó sobre Abraham y un oscuro terror lo asaltó, nos dice Génesis 15:12. Precisamente entonces, Dios comenzó a hablar y estableció con él una alianza, que es el vértice de la revelación hecha a Abraham. Esta escena se parece en cierto modo a aquella del huerto de Getsemaní. Jesús comenzó a sentir temor y angustia, nos dice Marcos 14:33, y encontró a los apóstoles dormidos por la tristeza. Lucas 22:45. El autor bíblico admite en el primer hombre un cierto sentido de carencia y de soledad, aunque no de miedo. Sentido de carencia y de soledad, por ejemplo, cuando nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, o no encontró una ayuda que le fuera similar. Quizás este estado provoca un sueño causado por la tristeza, o quizás, como en Abraham, un oscuro terror de no ser. Como en el umbral de la obra de la creación, nos dice Génesis 1:2, la tierra era uniforme y desierta, y las tinieblas cubrían el abismo. En todo caso, en los dos textos en que el Pentateuco, o más bien el libro del Génesis, habla del sueño profundo, tardemah, tiene lugar una especial acción divina, es decir, una alianza cargada de consecuencias para la historia de la salvación. Adán da comienzo al género humano, Abraham al pueblo elegido. Retomemos la catequesis en el momento en que nos dice que la antología del sueño indica aquí no tanto un pasar de la conciencia a la subconsciencia, cuanto una específica vuelta al no ser. El sueño tiene en sí un componente de aniquilamiento de la existencia consciente del hombre,
o sea, al momento que antecede a la creación, para que desde él, por la iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda volver a emerger en su doble unidad de varón y hembra. En todo caso, a la luz del contexto de Génesis 2:18-20, no hay duda alguna de que el hombre cae en aquel sopor con el deseo de encontrar un ser semejante a sí. Si podemos, por analogía con el sueño, hablar aquí también de los sueños, debemos decir que aquel arquetipo bíblico nos permite admitir como contenido de aquel sueño un segundo yo, también personal e igualmente relacionado con la situación de la sociedad originaria, es decir, con todo aquel proceso de estabilización de la identidad humana en relación al conjunto de los seres vivientes o la animalia. En cuanto es un proceso de diferenciación del hombre de tal ambiente. De este modo, el círculo de la soledad del hombre persona se rompe, porque el primer hombre se despierta de un sueño ya como varón y hembra. La mujer es formada con la costilla que Dios Yahvé había tomado del hombre. Considerando el modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, podemos establecer que aquí se trata de la homogeneidad de todo el ser de ambos. Esa homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, la estructura somática, y es confirmada también en las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Él dice: esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, en Génesis 2:23. En este punto introducimos la cuarta nota de esta catequesis que nos dice: es interesante notar que para los antiguos sumerios el signo cuneiforme usado para indicar el sustantivo costilla coincida con el empleado para indicar la palabra vida. Por lo que se refiere al relato ya vista, según una interpretación de Génesis 2:21, Dios más bien recubre la costilla de carne, en vez de cerrar con carne el lugar vacío, y de este modo forma a la mujer, que tiene su origen a partir de la carne y de los huesos, del primer hombre varón. En el lenguaje bíblico, esta es una definición de consanguinidad o pertenencia a la misma descendencia. Por ejemplo, lo podemos confrontar en Génesis 29:14 cuando nos dicen que la mujer pertenece a la misma especie que el hombre, distinguiéndose de los otros seres vivientes ya creados. En la antropología bíblica, los huesos expresan un componente importantísimo del cuerpo, dado que para los hebreos no existía una distinción precisa entre cuerpo y alma. El cuerpo era considerado como manifestación exterior de la personalidad. Los huesos significaban simplemente, por sinécdoque, el ser humano. Lo podemos confrontar en el Salmo 139, en su versículo 15, cuando nos dicen: no desconocías mis huesos. Se puede, por tanto, entender hueso de mis huesos en sentido racional, como ser del ser, carne de la carne. Significa que, aun teniendo diversas características físicas, la mujer presenta la misma personalidad que posee el hombre. En el canto nupcial del primer hombre, la expresión hueso de los huesos, carne de la carne, es una forma de superlativo, subrayado además por la triple repetición esta, esa, la. Esta vez, esa sí que es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos.
retomemos nuevamente la catequesis, en donde nos introducían en Génesis 2:23. Esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En no menor medida, las palabras citadas se refieren también a la humanidad del hombre, varón. Estas deben leerse en el contexto de las afirmaciones hechas antes de la creación de la mujer, en las cuales, aún no existiendo todavía la encarnación del hombre, ella es definida como ayuda similar a él. La podemos confrontar en Génesis 2:18 y en Génesis 2:20. Sobre la encarnación, la catequesis nos dirige a un texto muy particular que nos explica y nos amplía un poco más sobre ella, que dice que sobre la encarnación el texto, como otros pasajes análogos que lo preceden, no debe hacer pensar en dos estados cronológicos en la creación del hombre, sino más bien identifica la existencia de dos niveles de significado respecto al ser cuerpo del hombre. Se quiere subrayar que la corporeidad y la sexualidad no se identifican completamente, sino que hay un significado del cuerpo sustancialmente anterior a su ser necesariamente sexuado. Es el significado que tiene la soledad originaria y se refiere simplemente al hombre antes de ser varón o de ser hembra. Cuando en la catequesis nos refieren a Génesis 2:18 para hacernos referencia a la creación de la mujer como ayuda similar a él, nos remite también a la última observación de esta catequesis. En ella se nos amplía. Es difícil traducir exactamente la expresión hebraica eser kenegdo, que en las lenguas europeas se traduce de modo diferente, ya que el término ayuda parece sugerir el concepto de complementariedad, o mejor aún, de correspondencia exacta. El término similar está más bien vinculado con el de similitud, pero en sentido diferente a la semejanza del hombre con Dios. Retomando nuevamente la catequesis, nos dice que de este modo la mujer es creada, en cierto sentido, sobre la base de la misma humanidad. La homogeneidad somática, no obstante la diversidad de la constitución vinculada a la diferencia sexual, es tan evidente que el hombre varón, despertándose del sueño genético, la expresa enseguida cuando dice: esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se llamará mujer porque del hombre ha sido sacada, nos dice Génesis 2:23. De este modo, el hombre, varón, manifiesta por primera vez gozo e incluso exaltación para lo que antes no había motivo debido a la falta de un ser semejante a él. El gozo por el otro ser humano, por el segundo yo, domina en las palabras del hombre varón, pronunciadas a la vista de la mujer hembra. Todo esto ayuda a establecer el pleno significado de la unidad originaria. Pocas son aquí las palabras, pero cada una es de gran peso. Debemos por tanto tener en cuenta, y lo haremos a continuación, el hecho de que aquella primera mujer, formada con la costilla, tomada del hombre, varón, es enseguida aceptada como ayuda adecuada para él. A este mismo tema, es decir, al significado de la unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad, volveremos todavía en la próxima meditación. Hasta aquí, la catequesis número 8 de la Teología del Cuerpo, denominada la unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad, recibida por San Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1979.